buenas a todos mis amigos, hermanos y amigos en Cristo Jesús de este canal Jesús el Gran Yo Soy. Hoy vamos a iniciar el estudio del Salmo 5 y vamos a ver cómo inicia la introducción de este salmo. Dice: al músico principal sobre Neidot, Salmo de David. He estado diciendo en los salmos anteriores, cuando aparecen estos títulos, ¿verdad?, que esto es parte del texto sagrado, que esto sí fue inspirado y que fue puesto ahí. Y eso significa que este salmo tenía que ser cantado sobre instrumentos de flauta, porque eso es lo que significa Neidot. Obvio que al músico principal, en este caso posiblemente era Asaf, era un salmo de David que tenía que ser cantado cuando fue fundado el templo, después de la muerte de David. Y en este salmo lo vamos a titular así el tema: una audiencia con el rey. Pero veamos qué es lo que pide en audiencia David a ese rey verdadero. Primero, que este rey considere sus palabras, porque es un rey bueno, misericordioso. Es un rey que le pertenece, dice David, un rey que él sabe que él pertenece a ese rey. Segundo, es un rey que apela a él, porque es un rey que no se complace en la maldad. Tercero, porque es un rey misericordioso, que David sabe que este rey jamás lo va a desamparar, ni en su misericordia siempre lo va a guiar. Y cuarto, un llamado que hace David a todos los que confían en ese rey a que verdaderamente se alegren en él, como vamos a ver en los últimos versículos. Vimos en el salmo anterior cómo ese Dios de justicia vindicó a David, en medio de todas esas pruebas que David tenía, por ejemplo, contra esos enemigos opresores que decían que David era un oportunista, un malvado. Pero vemos cómo David dice que Dios lo libró, y vimos a un David evangélico. ¿Se acuerdan que les explicaba eso? Aquí vamos a ver nuevamente a David pidiéndole a este rey nuevamente por sus enemigos. Aquí vamos a ver a un David teológico, a un David que habla qué es lo que hay en el corazón de sus enemigos. Pero comencemos con los primeros versículos, como siempre, ¿cómo se llama este tema? El tema de este salmo, una audiencia con el rey. ¿Qué es lo primero que pide David? Pues sencillo: que el Señor, el rey, esté atento a sus palabras. Escuchen lo que dice aquí: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué increíble que David comienza pidiéndole al rey, a Jehová, como se le dice aquí, que escuche sus palabras y considere su gemir. Ahora, recordemos que ese gemir que dice David que el Señor le considere, significa eso que David siente, esa congoja al sentirse atacado por sus enemigos, pues. El gemir puede ser cualquier cosa. Puede ser inclusive que tal vez estemos atravesando por alguna enfermedad, algún problema económico muy fuerte. Y todo ese gemir se expresa de una manera en el corazón, en lo profundo del corazón más que todo, pues. Gemir significa como que uno está en una situación que uno, sinceramente, podríamos decirlo así, que solo Dios lo conoce, pues. El gemir es como algo que sí lo puedes expresar así de una manera abierta, pero también es como una congoja de que tú te sientes así, como que estás incluido ahí, estás como oprimido, pues, como que es algo que quieres expresar, pues, pero a veces no lo expresa. El gemir es eso, pues, algo que te hace sentir así como que estás en una situación difícil, pues. David así decía: considera mi gemir, es decir, estoy clamando a ti, Señor. Siento verdaderamente que mis enemigos son muy, muy peligrosos. Y en verdad, como lo vamos a ver, sí, tenía David muchos enemigos peligrosos. Y dice lo siguiente: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Es importante cómo David reconoce aquí que solo Dios es el rey verdadero y que es el único rey que no lo va a desamparar. ¿Se han fijado ustedes que todos los reyes de la tierra de alguna manera han fallado? Pero este rey jamás le falló a David. Siempre este rey estuvo atento a lo que él le pedía.
contrario a los otros reyes que sus ciudadanos le piden audiencias y los reyes a veces los escuchan o no, ¿va? Pero este rey jamás le falló a su ciudadano. Siempre este rey estuvo atento a la voz de su clamor. Siempre este hombre pudo acudir a este rey porque él sabía que este rey no lo iba a desamparar. Por eso dice esa parte ahí del versículo 2, la última parte que dice, porque a ti oraré. David sabía que era el único que le podía orar. Qué precioso es ver que esta oración significa no solo de exclusividad, sino de posesión. ¿Qué quiero dar a entender aquí? Que David sabía que él era su único rey, pues. Él tenía a Jehová como su único rey, al Señor. Él sabía que él era el único que podía considerar su gemir, sus palabras, ese profundo deseo que sentía David por ser librado de sus enemigos. Y era al único que podía orar porque pues era el único que siempre le demostró que era el rey verdadero, contrario a los demás que nunca le pudieron ayudar. Bueno, si hasta el mismo Saúl lo quería matar, ¿va? Como lo vemos en la palabra de Dios, en los libros de Samuel, ¿va? Y sigue otra parte que es muy importante al momento de acudir en audiencia a este rey, que dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es una cosa muy importante siempre que miramos en la Biblia, que todo siervo de Dios usa siempre la mañana para orar. Yo creo que tanto a ustedes que me ven por este canal como a mí, nos ha pasado que muchas veces es importante a veces orar en la mañana. Dicen que a veces orar en la mañana es importante porque nos concentramos mejor. Porque claro, en el día hay muchas cosas que hacer, va todo lo cotidiano del día, como siempre, va. Entonces eso de cierta manera nos va distrayendo. No estoy diciendo que Dios no esté atento a cada pensamiento nuestro, a cada oración nuestra. Claro que en la calle podemos andar caminando y si vemos un peligro, lo primero que se nos viene a la mente es, Señor, guárdanos. Y esa es una oración. Pero si queremos tener, como decimos, por lo que he dicho de este tema del Salmo, que si queremos tener una audiencia y desahogarnos con este rey, qué mejor que orar en la mañana y explicarle todo eso. Y estamos mejor concentrados. No por algo dicen los primeros 3 libros evangélicos, bueno, el evangelio de Mateo, de Lucas y de Marcos, que Jesús se levantaba desde muy temprano a orar. Esa era una de las características importantes de nuestro Señor Jesús. Siempre desde temprano se ponía a orar. Aquí David también está diciendo lo mismo. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué interesante que David está diciendo algo bien importante, que no solo es que esperaba que Dios oyera sus palabras, reconocía que Dios era soberano también y tenía que esperar por tanto. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros nos desesperamos cuando le pedimos al Señor y nos cansamos a veces? Por eso mismo, porque no esperamos. David está aclarando aquí algo muy importante. Dice él es el rey de todo el universo, el creador de todo. Y sabe que ese rey le va a escuchar su voz, pero también sabe que es un rey soberano. Por eso dice él, de mañana oirás mi voz, pero de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es como entendiendo, no, Señor, es tu voluntad, pero yo igual voy a esperar. Y muchas veces en la vida del creyente pasa eso. Oramos, pero le pedimos al Señor y a veces cuando no miramos algo, pensamos que Dios es que no nos está escuchando. No, tenemos que recordar que tenemos que esperar delante de Él. Él es soberano y nosotros pues solo nos toca confiar en Él nada más. Viendo todo esto, vemos cómo David reconoce que este rey va a estar atento a su voz y pide precisamente que el rey escuche y considere sus palabras por lo que va a decir en los siguientes versículos. Porque recordemos que en todos estos salmos, solo hasta el 14 es que David va a hablar de otro tema. David está tocando el tema de cómo los enemigos lo persiguen. Y David reconoce que este rey es un rey que no se complace en la maldad. Miren lo que dice el versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti.
Es muy importante reconocer esta gran verdad. Contrario a lo que enseña esa falsa idea, ¿va? De que Dios es amor y que Dios te acepta tal y como eres. O que Dios te va a aceptar o te ama tal y como eres. No, tenemos que tener cuidado. Este versículo, solo este versículo 4 pincha y deshincha esa falsa idea de que Dios es amor y que es incapaz de odiar. No, Dios odia la maldad. Dios odia al ser humano que no quiere arrepentirse de sus pecados. Aquí David lo está diciendo, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Entonces aquí queda desbancada toda esa idea de que, ay, sí, Dios, ese falso Dios que se han inventado, ese Dios light, de que, ay, Él permite todo, sí, de que Dios no te va a juzgar de esa manera. No, Dios siempre va a juzgar la maldad. Dios no puede tolerar la maldad por ningún motivo. Lo que pasa es que a veces si Dios permite que algunos seres humanos, que a nosotros a veces, ¿verdad? Nos parece que Dios como que permitiera que el ser humano está haciendo esa maldad. No, no es que Dios le está permitiendo, Dios le está dando tiempo que se arrepienta. Porque Él sabe que un día va a haber un juicio eterno, un castigo eterno, y sabe que eso va a ser horrible para cualquier ser humano. Entonces Dios le da tiempo. No es que Dios esté de acuerdo. Por eso dice, el malo no habitará junto a ti. O como decía William MacDonald, un famoso comentarista bíblico, la maldad no puede ser huésped ni por un día en la presencia de Dios. Y todas aquellas personas que hacen lo malo no van a estar en la presencia de Dios, van a ser expulsados y mandados al castigo eterno, al infierno, como dice la palabra de Dios. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esa palabra insensato sabemos muy bien, ¿va? Que no se refiere a gente ingenua que no conoce los estudios, no se refiere a eso. Es lógico que aquí se está refiriendo a gente necia en el sentido de que no quiere obedecer al Señor. Gente necia que prefiere dar oído sordo a todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y lamentablemente de eso está lleno el mundo. ¿Cuánta maldad está habiendo en el mundo solo en este momento que ustedes están viendo este video? ¿Cuánta gente está haciendo tantas cosas insensatas que desagradan al Señor? ¿Aborreces a todos los que hacen iniquidad? Claro que sí. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Muchas veces nosotros pensamos de que sí, Dios es cierto, Dios te ama tal y como eres. No. Tenemos que entender una cosa. Dios tiene un amor benevolente y también su amor es complaciente. Pero no podemos aplicar su amor complaciente a todas las personas que desobedecen a Dios. Aquí podemos aplicar tal vez ese amor que es el benevolente, en el que Dios le da tiempo al hombre que se arrepienta. De que Dios espera que el hombre se arrepienta porque sabe que el castigo que le espera después de que muera va a ser un castigo horrible y eterno. Y está un amor complaciente en el que Dios sí se complace de verdad, pero en todos aquellos que le obedecen, nada más. Esa es la diferencia. Y de ahí es que se ha interpretado mal ese concepto, ¿va? De que, ay, sí, Dios te acepta tal que como eres. No, eso es mentira. Dios aborrece a los insensatos, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Al hombre sanguinario y engañador y a los que hablan mentira, Dios los va a destruir. Y es interesante que nosotros vivimos en un mundo de mentiras, en un mundo donde todos nos están mintiendo, nadie nos está diciendo la verdad, donde se dice una aparente verdad por aquí, otra aparente verdad por allá, pero al final todas son mentiras. En la política, ¿cómo no se mira eso? En los políticos, por ejemplo. O sea, estamos rodeados de tanta gente engañadora, tanto hombre perverso, que solo desea la destrucción. En verdad, David aquí nos está enseñando que existen esos hombres que solo desean la muerte de otros, literalmente. Por eso dice, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Tal vez nosotros no vemos ese castigo ahorita, ¿va? Pero recuerden que de Dios nadie se va a burlar. Dios tarde o temprano va a destruir a todos los que son derramadores de sangre, a los que aman eso, pues. Vimos el primer punto, ¿va? De que este rey ha escuchado y ha considerado el gemir de David.
Y vemos que David se alegra porque este rey es un rey santo, un rey que no se va a complacer jamás en la maldad y que va a destruir a todos los que verdaderamente lo quieren destruir. Ahora vemos que David reconoce una de las cosas más importantes que tiene este rey, la misericordia. Dice aquí el versículo 7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Esa es una de las palabras que más vamos a encontrar en el libro de los Salmos, la misericordia de Dios. Es increíble que David usó tantas veces esta palabra y puede sonar así como redundante, aburrido, pero saben que este hombre reconoció que solo por la misericordia de Dios es que él pudo salir adelante. Muchas veces nosotros podríamos decir, ay no, qué aburrido ver, no. Es interesante que esa era una como forma de alabanza que David siempre tenía en su boca, de mencionar siempre la misericordia del Señor. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ahora, adoraré hacia tu santo templo, obviamente que puede referirse al tabernáculo. Recordemos que en ese entonces el templo no había sido construido porque Dios no se lo permitió a David, porque David pues fue un hombre de guerra, ¿va? Quien terminó de construir el templo, bueno, quien hizo todo el templo fue Salomón, ¿va? Aquí puede referirse hacia el santuario. David siempre tenía su mirada puesta hacia el santuario, porque sabía que en el santuario era donde se manifestaba la presencia de Dios. En ese momento, como Dios se reveló a la nación de Israel, ¿va? Entonces David lo primero que dice es, reconoce que por la abundancia de la misericordia del Señor, David siempre va a tener una audiencia con ese rey. Él sabe muy bien que por esa misericordia siempre va a estar disponible el rey para él. ¿Qué dice la Biblia de nosotros los creyentes? Que nosotros por medio de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso al trono de la gracia, como dice allá Hebreo, capítulo 4, creo, ahí lo dice, ustedes pueden buscarlo ahí. Entonces nosotros también tenemos que hacer, nosotros mejor todavía, porque tenemos esa audiencia ya claramente con el rey, pues. Solo es que nosotros creamos que ese rey es verdadero, que ese rey es santo, y que le pidamos que siempre nos dé de su misericordia, siempre. David así lo hizo. Nosotros tenemos que hacerlo también. Y como sabe que es un rey santo y misericordioso, David pide otra cosa muy importante, por cierto. Dice, guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Qué interesante lo que pidió David. Es un aspecto que nosotros debemos pedirle al Señor, que nos guíe en su justicia a causa de tantos enemigos. Que Dios siempre vea en nuestros caminos, que Dios siempre nos guíe, pues, que no nos deje caer y que nos libre de las trampas de los enemigos, pues, porque David tuvo bastantes enemigos. Nosotros también, la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales que se manifiestan a través de todos aquellos seres humanos que no obedecen la palabra de Dios. Y esos son los que muchas veces quieren poner tropezadero en nuestros caminos en la obediencia al Señor. El mundo está, nosotros los cristianos en este momento, los creyentes, vemos cómo a cada rato nos atacan con ese montón de mentiras, los que no quieren obedecer al Señor. David aquí está pidiendo algo muy importante: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. David pide al Señor que siempre lo mantenga en el camino, que no lo vaya a desviar. Endereza delante de mí tu camino. Es importante que David lo que está pidiendo aquí, que siempre el Señor lo oriente hacia lo correcto, porque él sabe muy bien que es un ser humano. Bueno, y como lo vamos a ver, David pues falló, la verdad, ¿va? Dice aquí el siguiente versículo: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalo fuera, porque se rebelaron contra ti. Aquí está la razón por la que David pide
justicia al Señor, que lo guíe, que en su justicia Dios lo guíe a causa de sus enemigos, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Son como esos típicos hipócritas, pues aduladores, pues eso es lo que está diciendo David. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Es increíble cómo David está especificando el carácter de este hombre. Aquí es donde les decía al principio que aquí vamos a ver, en el Salmo 4 vimos a un David evangelista, ¿va? Aquí estamos viendo a un David teológico, a un David que está describiendo, obvio, por inspiración del Espíritu Santo, qué es lo que hay verdaderamente en el corazón de sus enemigos. Bueno, no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, o sea, todo su cuerpo, todo su expirar así, es maldad, pues, es lo que está dando a entender David. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Ahí es donde está hablando David. Son aduladores, pues. Trataban de engañar a David, pero en verdad eran hombres muy malos, la verdad. Ahora vemos que este versículo el apóstol Pablo lo usó en Romanos capítulo 3, versículo 13, para hablar en su discurso de la depravación humana, ¿va? David aquí en este pasaje está usándolo de lo que hay en sus enemigos, aunque David no se dio cuenta que también en él había lo mismo, porque Pablo usa este versículo para hablar del tema de la depravación humana, de cómo todos los seres humanos estamos perdidos y cómo en nuestro corazón hay eso mismo que había en los enemigos de David. Posiblemente alguien se preguntará, no, pero yo no he hecho esas cosas, no, pero es cierto, posiblemente muchos de nosotros tal vez no hemos actuado así como estos hombres, pero en nosotros está esa maldad también. Porque recuerden que en nosotros todos está la maldad. ¿Se acuerdan que muchas veces oímos decir, no, pero yo soy buena persona? Sí, pero en nosotros también está eso mismo malo. Por eso Pablo usó bien este versículo al hablar de que todos los seres humanos estamos perdidos ante Dios, porque en nosotros no hay nada bueno. Y si lo pensamos en David, David llegó a caer en esta misma trampa. A pesar de que él le pidió que Dios lo guiara en su justicia, David igual en un momento llegó a ser como estos hombres, ¿recuerdan? Cuando él cometió ese terrible pecado de adulterio con Betsabé y cuando mandó a asesinar a Urías. ¿Qué hizo David? David mandó a llamar a Urías para que él se acostara con Betsabé y así pues el hijo que esperaba de David no se lo atribuyeran a él, sino a Urías, ¿va? ¿Y qué hacía David cuando miró que Urías no se acostaba con su esposa? Porque era obvio, Urías era un hombre de guerra muy valiente. Y no podía pensar él que sus amigos allá, sus compañeros de guerra ya estaban muriendo y él disfrutando. Era algo injusto para él. ¿Y se acuerdan cómo se le acercó? Dice el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, cómo se le acercó en una ocasión David y le dijo a Urías. Ahí podemos ver la maldad que hay en todos nosotros. Este hombre era un hombre que temía al Señor, pero en ese momento manifestó esta misma maldad. ¿Qué le dijo David a Urías? Urías, ¿por qué no te has acostado? ¿Por qué no has... No le dijo así, perdón por la expresión que estaba usando. Le dijo, Urías, disfruta de tu familia. Le dijo, sabemos a lo que se refería, ¿va? Pero Urías le dijo, no puedo porque mis compañeros allá están muriendo, les decía Urías. Entonces vemos cómo ahí David también fue un adulador también. Con esto no quiero dar a entender, ni estoy sintiéndome mejor que David, ni estoy tratando de decir que yo soy mejor que David o que estoy criticando a David personalmente, a este siervo de Dios. Lo que quiero darles a entender con esta parte de este versículo es que no nos confiemos. En todos nosotros está esa maldad. Por eso el apóstol Pablo usó bien este versículo allá en el capítulo 3, versículo 13 de Romanos, cuando dijo, en la boca de todos los seres humanos solo hay maldad, y es cierto. Si tal vez tú y yo no hemos hecho esa maldad, es porque gracias a Dios no lo ha permitido y porque nosotros no hemos permitido que esa maldad explote como un volcán. Lamentablemente David sí lo permitió y manifestó esa conducta. Lo que quiero dar aquí a entender es que en este versículo es una evangelización de que todos estamos corrompidos por la misma naturaleza adámica, ¿va? Desde que Adán pecó, pues todo eso ahí está.
Si tal vez no los hemos expresado, gracias a Dios es porque Dios no lo ha permitido y porque también nosotros pues hemos reconocido que hay esa maldad. ¿Qué quiero dar a entender con esto, con esta historia, con este ejemplo? El apóstol Pablo decía en otra ocasión, el que piensa estar firme, mire que no caiga. David sabía que en sus enemigos no había sinceridad, claro que sí. Pero el apóstol Pablo usó este versículo para referirse a que en todos los seres humanos está esa misma maldad. Maldad que un día David manifestó también, lamentablemente. Y que nosotros también, si nos descuidamos, la podemos manifestar. Por eso es que de ahí Pablo diga que en su discurso y lo que Dios mismo dice, va como sentencia para todos nosotros los seres humanos, es que ningún ser humano es bueno ante los ojos de Dios. Por eso es que cada día pidámosle al Señor que nos guíe en su justicia verdadera, así como lo hizo David. Juan Calvino decía una expresión muy importante. Juan Calvino fue un famoso reformador de la Reforma Protestante. Él fue casi al mismo tiempo con Martín Lutero. Tal vez ustedes no han escuchado mucho de la historia de este reformador. Él fue un buen teólogo excelente, un fiel siervo de Dios. Pero había una frase que me gustaba que decía él decía así: todo lo malo que veas en mí soy yo mismo. Todo lo bueno que veas en mí es Cristo mismo. En pocas palabras, el hombre reconocía que él era un hombre imperfecto, pues. Claro, David en su momento, cuando escribió este salmo, él solo explicó lo que había en el corazón de los hombres, de sus enemigos, más que todo, pues porque él no lo entendía así, va. Pero Pablo, en un contexto ya más teológico, más profundo, entendió que en todos estaba esa misma maldad. ¿Por qué me explayé en este solo versículo explicando todo esto? Porque lo que Dios quiere que entendamos es que Él siempre nos guíe en su justicia, porque en nosotros está esa maldad también, y que no permita el Señor que nosotros hagamos lo mismo. Ahora miren lo que pide David: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Pareciera un deseo de venganza ese de David, pero es un deseo de justicia a la vez. Recordemos que no está mal que pidamos que Dios castigue la maldad. Oigan, la maldad es horrible. Solo veamos cómo está nuestro mundo, pues. Vaya, si nosotros pensamos y decimos de que Dios es cierto, Dios es paciente, no. Pero hay un punto en que la maldad se vuelve insoportable. Hay un punto en que la maldad ya no, pues, está rebalsando los límites. Y como está el mundo hoy, sí, la verdad sí, creo que así como David, creo que muchos de nosotros hemos pedido a ese Rey verdadero que castigue tanta maldad, que le dé su merecido a cada persona que no quiere obedecer el Evangelio, que caigan, como dice David, por sus mismos consejos, que por la multitud de sus transgresiones ya el Señor los eche fuera, pues los castigue porque se han rebelado contra Él. Y es cierto, cada día estamos viendo cómo el mundo actual se está corrompiendo de una manera deliberada, malvada, de una manera en que inclusive usan ese mismo concepto falso de que se han inventado un Dios falso, pues, un Dios de amor, un Dios que les permite toda clase de maldad. No es ese Dios el verdadero. David por eso está pidiendo aquí: castígalos, oh Dios, porque sinceramente en la boca de los seres humanos, en nosotros no hay sinceridad. Solo veamos cómo está la situación del mundo hoy, pues, y nos daremos cuenta que en verdad, así como David pedía esto, así nosotros también pedimos que el Señor haga justicia, que Dios castigue la maldad. ¿Cuántos de ustedes me han dicho también: oh Señor Jesús, ven pronto? Porque sabemos que es el único que va a castigar toda la maldad, ya que lamentablemente las autoridades humanas también se han corrompido, la justicia humana no ha servido. Lo único que nos queda es pedir que Dios castigue la maldad. Y llega un punto en que cuando la maldad llega a su límite, Dios tiene que castigarlos. Eso lo hemos visto a través de toda la historia, cómo Dios ha tenido que castigar fuertemente la maldad. Y aquí vamos a ver otra cosa importante. Ya vimos que David está diciendo en el primer punto, en los primeros 3 versículos,
perdón, que David está diciendo que es un rey, una audiencia con el rey, porque es un rey que le está oyendo sus palabras, que está atento a su gemir, porque sabe que es un rey santo que no se complace en la maldad. Es un rey que le ha dado tanta misericordia, que su misericordia se la ha manifestado, que inclusive él sabe que pueden tener siempre esa audiencia con ese rey. Pero ahora hace un llamado a todos los que han confiado en este rey. David viene y le dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Ese es un llamado que David está haciendo a todos los que hemos confiado en el Señor. Alegrémonos. Y es que la verdad, todos tenemos que alegrarnos de verdad. Porque si verdaderamente hemos confiado en ese gran rey, yo creo que debería ser un motivo de gozo para nosotros saber que es un rey que nos defiende. Tenemos que, con nuestras voces, ya sea en nuestra alabanza, como testimonio, en todo momento, nuestro júbilo tiene que ser manifestado con alegría hacia ese rey que nos ha protegido. Si ustedes y yo estamos aquí, es porque ese rey verdaderamente nos ha protegido. Solo pensemos de cuántas maldades nos ha defendido ese rey. ¿No creen ustedes que es un motivo de bastante alegría que nosotros, ya sea en forma de alabanza, como les digo, con una expresión de júbilo, con un testimonio? Pablo decía que cada palabra que digamos, la digamos sazonada con sal, es decir, con alabanza, pues. Entonces nosotros creo que debemos de estar siempre alegres, gozosos, ¿va? Reconociendo que ese rey nos ha defendido. Piénsenlo, ¿cuántas veces no nos ha defendido Dios de tantas crueldades, de tantas cosas que posiblemente nos pudieron haber pasado? David experimentó esto también, entonces yo creo que es un buen llamado que David, en pocas palabras, David nos está haciendo una figura de que alegrémonos, que invoquemos verdaderamente con gozo y alegría como ese Dios nos ha defendido. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Tiene que haber un regocijo verdadero. Todos los que hemos amado, todos los que amamos verdaderamente a ese rey, tenemos que regocijarnos porque es un rey bondadoso, un rey que nos ha ayudado. ¿Cuántos pueden decir ahorita que Dios no nos ha desamparado? No podemos decir eso. Siempre nos ha amparado el Señor, siempre ha proveído hasta aquí. Y por último dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Qué importante cómo concluye David esto: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Siempre hay una bendición de parte de Dios. Siempre. Hay bendiciones que sí son condicionadas, no lo podemos negar, ¿va? Por ejemplo, si desobedecemos al Señor, pues hay cosas que el Señor las va a retener, obviamente para nuestra elección, para que nosotros rectifiquemos eso malo. Pero dice aquí David: bendecirás al justo. Siempre Dios, ¿a qué se refiere David cuando dice bendecirás? Que Dios, a pesar de nuestras fallas, no nos va a desamparar. Eso sí, tengámoslo presente. La misericordia de Dios ahí va a estar. Obvio que el Señor, si le desobedecemos, en esa misma bendición nos va a dar una disciplina también, porque lo que Dios quiere es nuestro bienestar. Eso es lo que está dando a entender David aquí. Siempre el Señor va a bendecirnos porque Dios quiere nuestro bien. Si estamos pasando por una situación difícil, no lo pensemos así. Siempre ahí está la bendición del Señor. El Señor nos va a defender y nos va a sacar de eso. Entonces no podemos decir que la bendición de Dios no está con nosotros. Siempre va a estar la bendición de Dios. Pero claro, todos los que hemos confiado en el Señor, ¿va? Si no hemos confiado en el Señor, si no has nacido de nuevo, pues esa bendición espiritual no la vas a recibir. Pero quieres verdaderamente recibir esa bendición. Queremos sentirnos, bueno, ustedes que están viéndome ahí, quieren verdaderamente recibir ese favor del Señor, sentir que están protegidos como con un escudo ante ese rey, que ese rey nos protege así. Bueno, lo que tenemos que hacer es
confiar en su Hijo, confiar en el Hijo eterno que Él mandó a este mundo y que dice la palabra de Dios que todos los que en Él confían tendrán vida eterna. Y no solo vamos a tener la vida eterna, también vamos a estar protegidos, como dice David. Vamos a ser rodeados con un escudo por el favor que Dios tiene con nosotros. Aquí David está diciendo gracias por la gracia de Dios. Eso es lo que significa con un escudo lo rodearás de tu favor, es decir, de tu gracia, de tu misericordia. Si ustedes quieren experimentar eso también, es sencillo. Solo entreguen su vida a Cristo. Y cuando lo hagan verdaderamente, créanme, va a haber un gozo espiritual. No les voy a hablar de ese gozo falso que están enseñando estos en los evangelios estos el evangelio de la prosperidad, que dicen que si tú pactas Dios te va a dar un gozo espiritual. No, eso es mentira. La única condición para verdaderamente tener la bendición del Señor es confiar en el Señor Jesús, es confiar en el Rey de Reyes. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final viendo este video. Por favor, pues siempre denle un like, compártanlo con más amigos. Créanme que eso me va a ayudar bastante para que esta plataforma nos recomiende, ¿va? La idea es llegar a mucha gente, que primero Dios así sea. Y por favor, pues hagan comentarios ahí sanos, ¿va? Como recomienda la plataforma también. Y les agradezco y que pues siempre que el Señor los proteja y los guarde de todo mal. Gracias, bendiciones.